1,000 millones de aplicaciones para el 2028. Esto es lo que el CEO de IBM nos está advirtiendo. Pero 1,000 millones de nuevas aplicaciones en solo 3 años, pareciera ciencia ficción. Sin embargo, es una predicción real del CEO de IBM, Arvind Krishna. Y no estamos hablando de jueguitos para celular, en donde haces un jueguito y lo copias 1,000 veces, o haces algunos pequeños derivados. De esos habrá a lo mejor hasta más de 1,000 millones. Estamos hablando de aplicaciones inteligentes, autónomas, agentes de inteligencia artificial soportando aplicaciones de misión crítica para el negocio. Prepárate, porque los cambios que se vienen con esta explosión de las aplicaciones van a redefinir a tu empresa, van a redefinir a tu trabajo y van a redefinir hasta tu manera de pensar. ¿Cuál es el dato que lo cambia todo? Arvind Krishna, en el escenario de IBM Think 2025, el evento anual de IBM enfocado en la inteligencia artificial, soltó una bomba y dijo: el mundo va a necesitar más de 1,000 millones de nuevas aplicaciones antes del 2028, muchas de ellas impulsadas por agentes autónomos. ¿Por qué tantas aplicaciones? Pues porque estamos entrando verdaderamente en una etapa donde habrá hiperautomatización, en donde todo va a ser automatizado, habrá agentes de inteligencia artificial por todos lados. Cada proceso, cada interacción, cada cliente puede tener su propia lógica, puede tener su propio flujo, puedes tener su propio mini cerebro digital. En un entorno empresarial en donde la hiperpersonalización está ganando cada vez más y en donde podemos empezar a pensar en que haya segmentos de un solo cliente y ese cliente tenga su propia lógica, su propio flujo, bueno, no es tan descabellado que para algunos de tus clientes importantes tengas no solo uno, sino muchos agentes para servirles. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto para las empresas? Pues muchas empresas estarán listas, pues hay muchas dudas acerca de eso, de si verdaderamente las empresas están listas para un despliegue así. Digo, hay que empezar con el hecho de que el fundamento de todas estas aplicaciones tendrían que ser los datos, y muchas empresas quizá no tienen los datos listos para verdaderamente soportar esta explosión de aplicaciones que van a ser necesarias en esta siguiente nueva era del cómputo empresarial. Cada área de negocio puede tener sus propios agentes. El CRM ya no lo veas como un sistema que tiene información de tus clientes. No, va a ser un ejército de microservicios, que esos microservicios van a entender cómo es tu cliente, pero además no solamente entenderlo, sino van a actuar, van a tomar acciones. Muchas veces acciones de forma autónoma, en tiempo real, que van a darle valor a tu negocio y que van a hacerlo más competitivo o no contra las empresas con las que compitan. Los ERPs, estos sistemas monolíticos que pasábamos años y años construyendo, muchas veces no obteniendo los resultados esperados, van a pasar a convertirse en redes de aplicaciones adaptables, cambiables, altamente maleables, autónomas, inteligentes, que puedan darte mucho más valor a ti como empresa e inclusive a tus clientes, a tus usuarios, a todas las áreas de la empresa. Entonces estamos hablando que el modelo tradicional de la informática ya no va a ser el mismo. No podemos pensar en modelos monolíticos. Tenemos que pensar en modelos mucho más orgánicos, donde hay cientos, quizá miles de clientes en muchas empresas actuando, desarrollándose, gobernando. Entonces aquí pues tenemos que pensar en nuevas maneras de desplegar esa infraestructura. Esa infraestructura va a requerir nuevas maneras de pensar. Simple y sencillamente el asunto de gobernar a esa infraestructura, gobernar a estas parvadas de agentes de inteligencia artificial que van a estar operando en todo momento, va a ser un reto bastante grande. En el mercado laboral, pues estamos hablando de que si vamos a tener miles de millones de nuevas aplicaciones en los próximos 3 años, pues estamos hablando también de que habrá un boom en la demanda de los desarrolladores de este tipo de aplicaciones. No necesariamente son desarrolladores en alguna de las lenguas, como por ejemplo en Python o en alguno de los otros lenguajes. Habrá también un boom de desarrolladores de aplicaciones o de agentes en ambientes de tipo low code o no code. O sea, también habrá esa demanda. Quienes sepan construir
agentes en plataformas como N8N o en los diferentes estudios de inteligencia artificial como el de Google o el de Microsoft o en Watson. Todos estos, pues habrá mucha demanda para quienes desarrollen estos agentes. De nuevo, en muchos de los casos no será con programación como la conocemos, sino será con prompts hacia una inteligencia artificial. El desarrollo de prompts, la misma ingeniería de prompts también va a tener un boom y habrá muchas personas que estarán desarrollando, así sea con vibe coding, a estos agentes. Habrá quienes entrenen los agentes, habrá quienes sean los arquitectos de los diferentes flujos y cómo se van a automatizar los diferentes flujos. Y más allá de todo esto, estamos hablando de que los equipos de trabajo se volverán equipos híbridos, en donde habrá humanos trabajando con inteligencias artificiales y esos equipos entre humanos e inteligencias artificiales son quienes tienen que dar un resultado. Y para esto tenemos que saber dialogar con las máquinas, tenemos que entender de datos, tenemos que entender de orquestar flujos y tenemos que hacer todo esto con ética. Ahora, hay mucha complejidad. La complejidad de tener un enjambre, de tener cientos o miles de aplicaciones, muchas de ellas basadas en inteligencia artificial, muchas de ellas automatizando funciones clave de las empresas, pues verdaderamente no estamos hablando de un desafío menor. Y hay un desafío en la gobernanza de estos sistemas que es muy importante. A veces la gobernanza pareciera que es una de esas cosas que nos preocupa al último. Es como que construye los agentes, construye las aplicaciones y ahí después vemos cómo le hacemos para gobernarlo. La realidad de las cosas es que si tienes miles de aplicaciones corriendo, la gobernanza va a ser un desafío de todos los días. Va a ser tan importante la gobernanza como la construcción. Y tenemos que empezar a verlo así. Tenemos que empezar a pensar en términos de interoperabilidad, de cómo conectar las inteligencias artificiales con los sistemas tradicionales, de cómo conectar agentes entre sí, como para que un agente pueda comunicar lo que está observando acerca de cierto proceso, pueda comunicárselo a otro agente. Aquí entran estándares como el estándar MCP. ¿Y por qué MCP se ha estado volviendo tan importante? De hecho, en Think 2025 IBM anunció también su apoyo para MCP, que ya lo han anunciado muchos de los jugadores de la industria. Observabilidad continua. ¿Qué están haciendo tus agentes? Ahora sí que, ¿sabes en dónde están tus agentes? ¿Sabes si están funcionando y están funcionando bien? ¿Están actuando como deberían de actuar? ¿Están dando los resultados que deberían de darte? Observabilidad se va a convertir en una de esas tecnologías clave cuando hablemos de miles de agentes operando de manera continua sobre los datos de tu empresa. Y también estaremos hablando de seguridad distribuida. O sea, también va a ser muy importante que todo esto se opere de una manera segura, que todo esto respete privacidad, que todo esto, quienes tengan acceso, quienes desarrollen estos agentes y tengan acceso a los datos, sean porque tienen una razón para hacerlo y no que los datos estén abiertos a cualquier persona dentro de tu empresa. Entonces, el nuevo CIO, el nuevo CTO, quienes van a estar detrás de todo esto, inclusive algunas nuevas profesiones, algunas nuevas carreras, como por ejemplo Chief AI Officer, pues ya no estamos hablando simplemente de alguien que se encarga de la infraestructura. Ya no es el que instala los servidores, ya no es el que les pone Linux o Kubernetes, no, ya estamos hablando de que el departamento de informática se vuelve un habilitador de procesos para las áreas de negocios y que en muchos de los casos, pues probablemente los líderes de la construcción de alguna de esta infraestructura que tradicionalmente sería de informática, pues los líderes van a ser áreas de negocios. Quienes quieran tener sus agentes. Vamos a tener cientos de agentes operando para recursos humanos, para el área legal, para ventas, para marketing, para el área de finanzas. Va a ser muy importante toda la aportación que tengan que hacer en las empresas, las áreas funcionales y no nada más el área de informática, que obviamente también se vuelve muy importante. Entonces, pensemos en lo siguiente. En conclusión, 1,000,000,000 de aplicaciones parece un número súper interesante, es un número hasta cierto punto desde el punto de vista de marketing hasta bonito, pero la realidad es una señal. Y es una señal de que el juego ya cambió, de que ya estamos ante un ambiente corporativo, un ambiente en donde durante muchas décadas hemos vivido en los ambientes corporativos de informática de instalar unas pocas grandes aplicaciones monolíticas como es el ERP, como es el CRM. Tenemos que ir ahora hacia cientos o miles de aplicaciones que nos dan servicios, muchas veces microservicios,
que son lo que le va a entregar valor al negocio para que el negocio verdaderamente sea competitivo allá afuera. Entonces es hora de que repienses tu stack tecnológico, es hora de que repienses cómo vas a integrar a la inteligencia artificial, tanto a la generativa como a la predictiva, dentro de tus stacks, para que realmente esto te lleve a tu empresa a brindar las soluciones de negocios que tu empresa necesita para continuar siendo competitiva y sobrevivir en el mundo y en la era de la inteligencia artificial y poder darle los mejores productos y servicios a tus clientes. Yo soy Ricardo Carrión, soy cofundador de la comunidad Crea con IA. Gracias.